buenas, estimados hackers, internautas, frikis. En este vídeo tutorial vamos a explicar cómo utilizar la plantilla de Tours para poder aplicarla a su propia página website. Para ello abriremos nuestro navegador. Yo por defecto ya tengo Mozilla y aquí en mi barra de tareas tengo ya la página web para entrar. Pondremos aquí nuestro correo electrónico. Voy a pausar un momento. Una vez estamos ya dentro de nuestro perfil, le damos donde pone hosting, accederemos a nuestra página website y aquí tenemos toda la información de la cuenta, la dirección de la IP, el nombre de usuario, el uso de disco, el ancho de banda y el estado, si está activo o está inactivo, y el plan hosting gratuito, sin publicidad. La fecha del registro y la ubicación. Vamos a ver, vamos aquí donde pone sitio web, constructor web. Podemos utilizar o constructor web o autoinstalador. Utilizaremos constructor web. Damos clic. Y de todas las plantillas podemos escoger la que queramos. De arte, tenemos estas 4. De Bunsin, también 4. De educación, tenemos estas 3. De energía, 1. Entretenimiento, de eventos, de cafeterías o restaurantes, de hoteles y albergues y casas rurales, de música, de naturaleza, páginas personales, de servicios, sociales, de deportes, tecnología, transportes, de vacaciones, agencia de vacaciones y de servicios de compraventa por internet. También tenemos estas 20 páginas website totalmente gratuitas. Podemos escoger de las 75 plantillas la que queramos. Vamos a probar para el perfil de mi página website social. Vamos a examinar previamente antes de seleccionar. Aquí podremos cambiar el nombre y aquí donde pone My Page podemos poner inicio y aquí donde pone Contacts se puede poner contacto
y viceversa. Donde pone Pepe pones José y donde pone Antonio pones Tony. Y así va rodando. Yo en mi caso seleccionaré esta, título, pondré discipulado, Valencia, descripción, asesor. Y una vez ya tenemos todo esto, le damos crear página. Voy a paralizar un momento. Bien, veo que no hace falta. Y automáticamente ya pues estamos entrando en el diseñador de la página website de Tours. Y ahora viene pues a modificar toda la que es la plantilla en sí. Aquí está toda la plantilla. Esto seguramente será una imagen. Remove. Cambiar. Esto es una imagen que me parece que hay que cambiar. Vamos a ir primero a lo más sencillito. Que es esto, cambiar de nombre. Inicio. Damos guardar. Ya tenemos la pestañita de inicio. Damos clic con el botón de la izquierda de nuestro ratón, donde pone Edit Menú, renombre, eventos. Y aquí lo mismo. Si hay alguna cosa que no entendáis, yo lo selecciono abro una ventana aparte y pongo un traductor. Yo siempre cojo este, que parece que me va muy bien. Lo pego y lo traduzco del inglés al español. Ya ver qué me está... Viaje organizado. Vale. Lo selecciono, control C. Viaje organizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues no tengo ni idea. Vamos a ver. Control X. Control V. Y a ver, reserva. Control X. Control V. Y guardar. Nuevo tema, no. Ah, bueno, que estoy añadiendo nuevos temas. Pues aquí pondré, por ejemplo, contacto. Damos a guardar. Esto será otra imagen que habrá que modificar. Ah, no. No hay que modificar nada. Pues seleccionamos. Vamos al traductor. Copiamos. Mi iglesia es grande. Pues vale. Control X. Control V.
aquí donde está el puntero, renombre. Si no nos apaña lo que hemos hecho, y así, paso a paso, vamos modificando. ¿Y aquí qué había escrito? Ya ni me acuerdo. Podemos echar un vistazo a la página como está. Si nos abrirá otra ventana. Y más o menos sería así. Eventos. Viaje organizado. Reserva. Contacto. Poco a poco iremos modificando. A ver, constructor de web. Lo que voy a hacer es un momentín antes de avanzar. Bueno, lo haré después. Todo esto también se puede editar texto. Control X, Control V, Control X, Control V. Editar texto. Control X. Bien, veo que no funciona muy bien el traductor. Bien, ya voy terminando. Porque esto es sencillito de hacer y no tiene mucha cosa que hacer. Damos vista premilar y más o menos se quedaría así. Esto luego se podrá modificar. A ver si lo modifico ahora.
Ahí, ahí. Editar texto, seleccionamos, control C, editar texto, a ver, sale la ventana de arriba. A ver, vale. Vista premilar. A ver si puedo cambiar el tamaño. Una vez ya hemos hecho todos estos pasos de cambiar los nombres y las imágenes, por ejemplo, si yo ahora quisiera cambiar esta imagen, daríamos clic aquí, cargar imagen, remover, y eso sería todo. Lo volveremos a iniciar.
Tendríamos otra vez la página otra vez de inicio. Ya hemos visto anteriormente cómo se modifica, y una vez ya hemos modificado todo lo que queríamos cambiar, daríamos a esta pestañita, cargar imagen. Estaría cargándose. Voy a pausar un poco. Una vez ya se ha cargado toda la información, iríamos aquí a nuestro dominio. Aquí en mi perfil no, aquí en hosting, y daríamos aquí a esta ventana, a este enlace. Si no ocurre nada, saldría ya nuestra página website con la plantilla. Exacto. Eventos, aquí abajo saldrían los eventos. Guía no sé qué, es esto de aquí. Y esto que no entiendo lo que quiere decir. Le daríamos a esta pestañita y se nos abriría otra ventana en la cual ya diseñaríamos nuestro propio esquema. En la segunda parte pues ya os explicaré cómo retocar y refinar todas las demás pestañas, las imágenes y todo lo demás. Espero que os haya gustado mi vídeo tutorial. Suscríbanse, puntúen. Muchas gracias. Hasta la próxima.